Esto que vamos a hablar el día de hoy puede ser algo bastante caótico y bastante grave porque fíjate en esta noticia. La Unión Europea tramita la ley MiCA. El Know Your Customer será obligatorio para wallets y exchanges de criptomonedas en Europa. Los cambios entrarán en vigor probablemente para el año 2024 y será obligatorio, que se haga esto para todas las wallets. Así que se va a dejar de tener el anonimato en el ámbito de las criptomonedas. Fíjate, la regulación de criptoactivos, ley MiCA, ha sido aprobada en el Consejo Europeo este 5 de octubre. Se trata de un paso importante para dotar de un panorama legislativo y coherente sobre las criptomonedas en el continente que hasta ahora está fragmentado. Es decir, cada quien tiene su propia legislación. Observa que lo que buscan acá es, como dicen, la MiCA eliminará la necesidad de leyes nacionales de aplicación, introduciendo el primer régimen de licencias que las wallets y plataformas de exchange de criptomonedas para que puedan operar en los países acá de la Unión Europea. Además, pretende establecer requisitos para las reservas de las stablecoins para luchar contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. También se establecerá una ley adicional sobre las transferencias de fondos que exigirá a los proveedores de servicios de monederos verificar la identidad de sus clientes, provocando un Know Your Customer y ya no va a haber anonimato. Esto es terriblemente malo, ¿ok? Bueno, tampoco tan malo, pero dependiendo de cómo tú lo veas, porque hay mucha gente que entra en las criptomonedas porque quiere simplemente anonimato y no por estar haciendo actividades ilícitas ni cosas ilegales, que de entrada nunca te recomiendo que hagas nada de eso, obviamente, y claro está. Pero justamente para personas que les gusta más su privacidad, como las personas que simplemente prefieren comprar lingotes de oro y tienes tu oro, ¿ok? Y no necesitas estar diciéndole a la gente que tienes tu oro. Hay mucha gente que hace lo mismo igual con las criptomonedas. Y no es porque quieran hacer algo ilegal, porque, por ejemplo, yo puedo tener cierta cantidad de ingresos, digamos, yo puedo tener 100.000 euros de ingreso en este año fiscal de 2022, por decir algo. Significa que voy a tener 100.000 euros fiscalizados en mi cuenta bancaria para 2023 y no es dinero que está saliendo de ningún lado. O sea, es dinero que ya está fiscalizado. Y si yo ese dinero lo quiero comprar en oro, lo puedo comprar en oro directamente. ¿Me entiendes? O lo puedo comprar en lo que yo quiera y no directamente tengo que estar haciendo actividades ilícitas. Pero depende de la privacidad que quiera tener cada persona. Entonces esto me parece que puede afectar de manera muy negativa. Por lo menos se está esperando que nos quede un añito más mientras se termine de establecer y esclarecer, ¿no?, toda esta situación. Pero de entrada pinta bastante malo, ¿ok? Al menos para los que estamos acostumbrados a las criptomonedas como están hasta el día de hoy. Así que bueno, después de esa noticia tan amarga, por eso las luces rojas, no es por drama, es porque la verdad no me agrada para nada ese tipo de noticias. Vamos con el análisis técnico de Bitcoin. Pues en este caso BTC sigue en la parte superior, ¿ok? No lo ha hecho tan mal, la verdad. Yo esperaba que lo hiciera un poco peor, según lo que hemos visto en el video del día de ayer. Recuerda que, a fin de cuentas, de forma generalizada, estamos en la parte alta, estamos en la resistencia, por lo cual, a priori, con la información que tenemos el día de hoy, no deberíamos estar pensando en buscar posiciones al alza. O sea, por los momentos no tengo una confirmación de posibles movimientos. Sin embargo, no tengo una señal tampoco de debilidad. Es decir, fíjate que el precio el día de ayer, una vez llegamos a esta zona, tuvimos un retroceso importante al área de los 19.750, pero directamente tuvimos otra vez el rechazo y nos fuimos a buscar los máximos otra vez en los 20.450. ¿Qué significa eso? Que hay interés comprador nuevamente en esta área. Tenemos gente que quiso comprar y tirarlo otra vez arriba y el precio justamente lo que ha hecho es reaccionar a ese movimiento. Es decir, fíjate que tenemos este máximo, luego tenemos este mínimo, luego tenemos este máximo, luego aquí tenemos probablemente este mínimo. ¿Qué se está formando? Los que tienen un poquitito más el ojo desarrollado ya se darán cuenta que obviamente aquí lo que estamos en presencia probablemente es una especie de zona de consolidación alias triangulito, alias una figura que eventualmente le va a romper algo a alguien, ¿ok? Entonces, ¿esto es positivo o es negativo? Bueno, dependiendo cómo lo puedas ver. La verdad, para los alcistas es positivo, ¿ok? Porque no tenemos clara señal de debilidad por los momentos, sino que simplemente venimos de una subida, venimos de un movimiento importante al alza, bueno, venimos de un par de movimientos, ¿no? El movimiento inicial fue este, luego el retroceso acá, luego movimiento al alza nuevamente y aquí estamos pues consolidando, ¿ok? Entonces, bueno, habrá que esperar todavía. Yo creo que mañana, bueno, es que ya estamos a viernes, ¿no? Pero sí, habrá que esperar a finalizar esta semana a ver cómo termina de desarrollarse este movimiento. Pero no me espero grandes fluctuaciones de precio realmente acá, porque justamente creo que vamos a estar consolidando,
¿ok? Esto creo que vamos a llegar a una zona de consolidación. La clave va a ser que cuando demos ese movimiento de consolidación, ya vamos a poder tomar luego la decisión de si tiene la fuerza suficiente para romper la resistencia o directamente va a meterse para luego lo tiren, ¿ok? Eso va a ser lo importante. En gráfico de una hora, pues posible próxima consolidación, ¿ves? O sea, una área acá simplemente de marca un nuevo mínimo, luego un máximo, luego otro mínimo y va a estar probablemente haciendo algo como esto para la sesión del día de hoy, a no ser que otra vez entre la droga en el SP500, en el buen sentido de la palabra. Bueno, la droga no tiene ningún buen sentido de la palabra, pero es decir, el movimiento tan agresivo al alza que ha estado teniendo el SP500. Fíjate que el día de ayer, pues casi igual que Bitcoin, o sea, lo único que tuvieron fue un retroceso a buscar liquidez a esta parte inicial de esta vela, o sea, al vacío de liquidez que teníamos aquí pintado, y pum, directamente otra vez marca un rebote al alza, ¿vale? Marcando un nuevo máximo. Y bueno, ya hoy otra vez lo vuelven a bajar, pero entonces aquí lo que estamos viendo es más o menos lo mismo que Bitcoin. O sea, fíjate, tenemos un máximo, luego aquí tenemos un mínimo, luego aquí tenemos un máximo, luego aquí tenemos un mínimo. O sea, estamos viendo en el caso del SP500, ¿ok? Que se puede estar formando alguna especie de canal, ¿ok? Algún pequeño canal ascendente, ¿ok? Como este. Que se traduce también, obviamente, en un área probablemente de rebotes y consolidaciones, ¿ok? Así que creo que para resumir un poco la historia, podemos estar viendo una especie de consolidación para lo que resta de semana. Consolidación alcista, ¿ok? Es decir, un pequeño rango con predisposición alcista, ¿ok? Sería el resumen que podemos estar buscando. Esto a priori con la información que tenemos ahora, ¿ok? No se nos puede olvidar claramente que el SP500 está en claro peligro, porque esta subida que hemos tenido, pues básicamente de natural no tiene nada, o sea, tenemos un hueco gigante ahora en la parte inferior, con mucho posicionamiento allí debajo, o sea, con mucha liquidez, ¿vale? Que vamos a venir a buscar eventualmente, pero no hemos conseguido por los momentos, o sea, fíjate, con esta gráfica, vamos a intentar limpiar un poco los niveles, ¿ok? Fíjate que con esta gráfica básicamente no tenemos aquí arriba ninguna señal ahora mismo de que vaya a haber una fuerte caída o un fuerte rechazo o que están empezando a vender o que están cambiando de posición. No, por ahora no lo tenemos. Entonces tranquilamente se podemos esperar quizás un movimiento más al alza antes de ver finalmente la caída. ¿Ok? Repito, veo una pequeña predisposición de rango alcista. ¿Ok? No tendremos, creo que un movimiento muy fuerte al alza. Quizás, bueno, abre la sesión americana ahora en un par de horas y te lo tiran otra vez ya acá a los 3.900 y se acabó. Pero en principio debería ser un movimiento contenido, ¿ok? Contenido y luego probablemente para mañana o ya el lunes sí podamos tener pues un movimiento más fuerte, ya sea al alza o a la baja. Si me quieres tomar como contraindicador, pues simplemente si yo te digo que lo veo consolidando, medio rebotando al alza, pues métele short y ya está. Fin de la historia, lo tienes sencillo, no hay demasiadas vueltas que darle al asunto. También te quiero recordar, como siempre, que si estás buscando una plataforma para llevar a cabo tus operaciones de trading, te recomiendo que utilices pues QuantFury. Tienes directamente la versión web que te da pues todas las ventajas de TradingView totalmente gratis. Puedes utilizar, como puedes ver, el BPR, el perfil de volumen, con tu perfil gratis, o sea, ni siquiera te tienes que loguear. Fíjate que ni siquiera estoy metido en mi cuenta y puedes utilizar este indicador y tienes un sinfín de indicadores, no tienes límite del número de indicadores que puedes utilizar. También puedes ver obviamente cómo es el funcionamiento, si quieres abrir una posición en short, si quieres abrir una venta, pues por ejemplo, por $1.000, ahí donde está, en los 20.270, colocas pues un valor de $1.000, luego colocas el stop loss donde tú crees que puedes colocarlo, pues qué sé yo, imagínate, en 21.800, por decir un número, pues serían $75 de pérdida probablemente si abrieses esta operación. Te sirve como calculadora, o sea, tienes absolutamente todo aquí para hacer del trading pues mucho más sencilla la forma de entrar al mercado. Y pues como siempre, dale un vistazo. Si no tienes una cuenta, créatela con el link que tienes aquí debajo en la descripción y nos vemos más tarde, probablemente en el streaming de esta noche. Adiós.